Buenas, en este video vamos a comenzar a desarrollar la capa de acceso a datos del proyecto Biblioteca EG. La capa de acceso a datos es la capa inferior de nuestro proyecto y está compuesta por entidades y repositorios. Vamos a comenzar desarrollando las entidades necesarias para darle forma al modelo de objetos que vamos a necesitar. En esta ocasión, nuestro cliente EG nos pide si podemos crear una aplicación web que les permita tener registro ordenado de todos los libros que componen su biblioteca. En este pedido inicial podemos definir las principales entidades a crear: libro, autor y editorial. La entidad libro modela los libros que están disponibles en la biblioteca, la entidad autor va a modelar a los autores de estos libros y la entidad editorial va a modelar todas las editoriales que publican los libros. Lo primero que vamos a hacer es crear el paquete que va a contener a nuestras entidades. Este paquete tiene que nacer del paquete raíz, ¿sí? Esto es muy importante porque si no va a empezar a producir errores en la compilación. Todos los paquetes que necesitemos nacerán del paquete raíz. Clic derecho sobre nuestro paquete, creamos un nuevo Java Package y a este le vamos a poner entidades en minúscula. Buenas prácticas. Una vez creado el paquete, vamos a crear nuestra primera clase. En esta Java Class, clic derecho. En esta Java Class vamos a modelar libros. Lo primero que tenemos que hacer es avisar que esta es una entidad, ¿sí? Importamos la clase de Java Persistence y lo anotamos como entity. Lo que hemos establecido es que esta clase, libro, es una entidad, es decir, que es un objeto del cual queremos persistir de manera permanente sus datos en algún repositorio de almacenamiento. En nuestro caso, una base de datos SQL. Una vez que tenemos marcada nuestra clase como entidad, podemos empezar a definir qué atributos vamos a tener. En este caso, vamos a tener como principal atributo el identificador único de libros internacional. Este se llama ISBN y es común a nivel internacional, entonces al ser único ya sabemos que lo vamos a utilizar como nuestro ID. ISBN y lo marcamos con la notación ID. Recuerden que nos va a dar para el ID, fíjense que tenemos dos tipos de imports, uno para Spring Framework Data y otro para Java Persistence. Mucho cuidado con esto, el que necesitamos es el de Java Persistence. Ya tenemos declarado nuestro ID, también vamos a tener un atributo que va a hacer referencia al título y también vamos a tener un atributo que va a hacer referencia a la cantidad de ejemplares que tenemos de cada libro. También queremos que cuando el libro se registra en el sistema se guarde la fecha de alta. Por lo tanto, vamos a crear un atributo del tipo date, vamos a importar de Java Util y le vamos a poner el nombre alta. Debemos informar de esto Spring, ¿sí? Tenemos que avisar que este atributo es del tipo temporal. Entonces vamos a nuevamente importar la notación @temporal desde Java Persistence y vamos a indicar que su temporal type va a ser date, es decir, el tipo de dato que va a guardar este atributo temporal va a ser un tipo de dato date. Ahora, sabemos que un libro posee una editorial y posee un autor. Debemos crear estas clases para poder tener objetos de dichas clases como atributo de nuestro libro. Primero que nada, vamos a ir a crear la clase autor. Esto lo guardamos, nos movemos nuevamente al paquete de entidades, creamos una nueva clase y le vamos a poner autor. Esta clase también va a tener sus propios atributos. Inicialmente, vamos antes que nada a marcarlo como una clase entidad. Vamos a importar y vamos a generar un atributo del tipo string que va a ser el ID. También vamos a colocar un atributo más que va a ser el nombre. En este caso queremos que el ID, que va a ser este, se genere de manera automática, ¿sí? Entonces, hacemos uso de esta notación que lo que hace es darnos un valor autogenerado, ¿sí?
Vamos a anotar generated value, vamos a importarlo y le vamos a pasar por parámetro que tenga un generador UID. ¿Qué es lo que hace esto? El valor del ID se va a generar de manera automática al momento en que el repositorio persista la entidad. Entonces, podemos añadir otra anotación más en este campo. Vamos a decirle que genere también, esto es generic, importamos, y lo que vamos a hacer es indicar que como estrategia alternativa al primer generador UID, también podemos tener una estrategia 2. Eso se lo indicamos en esta línea y le decimos que en este caso tenga como estrategia también un generador UID2. De esta manera nos aseguramos que ningún ID se repita. Esto genera una cadena de texto alfanumérica única. Y por lo pronto ya tendríamos lo que sería nuestra entidad autor. Vamos a insertar constructor y vamos a insertar, alt insert, también los métodos de consulta y modificación, getters y setters. Podemos guardar y ya tenemos nuestra clase autor lista. Faltaría solamente generar una Java class más en el mismo paquete para nuestra editorial. Los pasos, primero que hacemos es informar que esto es una entidad con la anotación @entity, importamos y luego empezamos a declarar los atributos de nuestra clase editorial. Vamos también a generar un string ID autogenerado, como el que hicimos en autor, y un string para el nombre de la editorial. En este caso, también me voy a autor, me robo estos generadores automáticos y se los coloco también a mi clase editorial. Hacemos el import automático y ya tendríamos los atributos generados. Por último, vamos con el insert a crear el constructor y también vamos a seleccionar todos los métodos getters y setters. Guardamos y ahora sí, ya estamos en condiciones de utilizar autor y editorial como atributos de nuestra clase libro. Generamos un atributo private del tipo autor, esto también lo vamos a tener que importar, ¿sí? Importamos autor, se va a llamar autor y decimos que estas clases se van a relacionar a través de la anotación. En este caso, muchos libros van a tener un autor. De la misma manera, vamos a trabajar con la editorial. Lo que vamos a indicar es que muchos libros van a tener una editorial. Ya tenemos terminados todos los atributos que queremos que tenga nuestra clase libro. Por lo tanto, generamos el constructor y generamos los métodos getters y setters para poder manipular los objetos del tipo libro. Ya tenemos las entidades necesarias para comenzar a desarrollar la lógica de nuestra aplicación. Nos vemos en el próximo video, donde crearemos las primeras clases repositorio para nuestro proyecto.